Quiero que ahora hagamos una consideración acerca de esto que hemos nosotros ido considerando en la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, hay una diferencia en la devoción que empezó a darse a partir del siglo XIII y la devoción que después se dio en el siglo XVII, o sea, a fines del siglo XVII, que es la devoción de Santa Margarita María. No hemos explicado mucho acerca de Santa Margarita María, todavía no hemos hablado, pero voy a tratar de definir claramente en qué consiste esa devoción. Ayer un poco habíamos visto, cuando vimos las cuestiones prácticas de la devoción al Sagrado Corazón, habíamos visto que es una devoción principalmente reparadora. ¿Y esto qué quiere decir? Es una devoción que lleva al cristiano a hacer actos de penitencia, a hacer actos de devoción, a hacer actos de búsqueda de la misericordia de Dios. El devoto del Sagrado Corazón de Jesús actual, en este tiempo moderno, por eso es que hemos titulado esta homilía Devoción del Sagrado Corazón en el tiempo moderno, porque nos referimos a esta instancia de la llamada Edad Moderna, que surge a consecuencia del término de la Edad Media y que se fue elaborando a partir de distintos movimientos como es el Renacimiento, el humanismo y después también mucha influencia del protestantismo. Esta edad moderna que le cambia al hombre la manera de pensar es un cambio de época en donde el hombre deja de tener ciertos criterios que tenía en el mundo medieval y empieza a asumir nuevos criterios, y que para nuestra sociedad actual es la edad de las luces, la edad de la razón, la edad en donde se ilumina la inteligencia humana, porque dicen que en esa edad empezaron a surgir las ciencias, ¿no?, como las tenemos hoy día. Bueno, hay una diferencia en la devoción, porque la devoción del siglo XIII, como decíamos, era una devoción mística, una devoción de orden principalmente espiritual, cercano a aquellos que han crecido grandemente en santidad y entonces se encuentran en el corazón de Jesús un refugio, una delicia, o sea, el jardín de las delicias, como decíamos antes, ¿no? En cambio ahora esta devoción es una devoción ascética. Si habláramos en cuestiones de vida espiritual, la devoción del Sagrado Corazón en edades de vida espiritual del mundo moderno es una devoción de orden ascético, es decir, del primer momento, de los primeros estadios de la vida espiritual, mientras que la devoción medieval es una devoción más bien de orden ya adentrado en la vida espiritual, o sea, ya ha pasado la vida ascética y empieza ahora la vida mística. Es para almas ya bastante profundas en el camino de la vida espiritual. Hay una gran diferencia. Y esto hay que verlo en razón a determinados elementos, porque esto así lo quiso Dios. La devoción en un inicio, entonces, en el mundo medieval, es una devoción de orden místico, es una devoción para cierta élite que ha crecido en el orden espiritual, para ciertas personas de mucha profundidad espiritual, que a partir de la oración, de la vida ascética, han ido acrecentándose en la profundización del camino espiritual, mientras que ahora esta devoción es mucho más sencilla, porque en el sentido de que las personas que empezamos nuestro tiempo de conversión o que estamos en tiempo de conversión en la lucha contra el pecado, es un arma firme para cada uno de nosotros para poder vivir mejor nuestra vida cristiana. Hay una diferencia. Y varios autores han citado esta diferencia en razón de las etapas históricas que estamos viviendo o que hemos vivido. En el mundo medieval, con todos los errores humanos que puede haber tenido el mundo medieval, los hombres eran teocéntricos y aquellas almas que se dedicaban a Dios vivían en un estado de mucha posibilidad de vivir vida mística. Dios puede generar esa vida en cualquier momento, en cualquier etapa de la historia del mundo, pero era un ambiente en el que los hombres vivían su catolicismo
en profundidad, o sea, deseaban vivir católicamente. Y si bien en toda época se da exceso, se dan vicios, se dan pecados, sin embargo, el pensamiento del hombre era rendirle culto a Dios. Los reyes pusieron sus espadas, ¿no?, sus ejércitos, al servicio de la gloria de Dios. Los reinos se gobernaban para la gloria de Dios. Y entonces los hombres tenían un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento era dar a Dios el lugar que tiene y después vivir la vida que ellos les tocaba vivir, siempre en unión con Dios. Pero a partir del mundo moderno hay una quebradura aquí, hay una ruptura en la vida del hombre con su relación con Dios. El pecado que podríamos decir, y los autores que hablan acerca de este tema mencionan, es el pecado de la revolución. O sea, si bien para muchas almas que están embebidas en el libre pensamiento, la Revolución Francesa fue el punto inicial del gran cambio que produjo el mundo moderno que sufre los mismos vicios, los mismos pecados y las mismas cosas que el mundo antiguo, pero en el que se ha acrecentado, podríamos decir, más el alejamiento del hombre de Dios. Entonces, esa revolución, ese pecado de revolución que es no querer tener a Dios como Padre, sino empezar el hombre a verse a sí mismo como su único dador, como endiosado al hombre, verlo como aquel que tiene las posibilidades de hacer una nueva vida, con una nueva religión, la ciencia, con una nueva virtud soberana, la libertad, por encima de la verdad, por encima del bien. Y entonces, a partir de este pensamiento se va dando una grandísima lejanía de la espiritualidad humana. Hoy día muy poca gente vive vida intensa espiritual. Muchos viven enceguecidos por las cosas externas, por los estereotipos, por las modas culturales. Muchos hoy día viven en un mundo secularizado. El mundo de hoy es un mundo neopagano, secularizado. ¿En qué consiste esta palabra? ¿Qué significa secularizado? En un mundo que vive para el siglo. Se ha olvidado de las cosas eternas, ya no le dan prioridades. El hombre de hoy dejó las prioridades de la eternidad. Para el hombre medieval, la prioridad la tenía la salvación de su alma. Entonces hacían todo lo posible por salvar el alma. Para el hombre de hoy, ya la salvación del alma no es lo más importante. Lo más importante es su bienestar, lo más importante es su salud, lo más importante es el dinero, lo más importante es la cuestión económica, la cuestión estadística, lo más importante es el trabajo sobre las cosas del mundo para modificarlo, para cambiarlo. La ciencia no le sirve al hombre para que el hombre conozca más a Dios, sino le sirve al hombre para que el hombre domine, cambie, modifique, altere las cosas que tiene en su entorno. Y por eso es que también una herencia de la modernidad es la destrucción del ecosistema que tenemos hoy día, porque el hombre no regula y no le rinde gloria a Dios con las cosas que hace, sino lo que hace es manipular, utilizar y devastar. Esa es la gran diferencia. Entonces, esto que nos pintan de la modernidad, pues fue justamente un elemento que ciertamente fue algo que el Sagrado Corazón vio para que cambiara la devoción. Entonces la devoción del mundo antiguo era una devoción mística, muy espiritual, de almas que estaban unidas con Cristo y que hacían permuta de corazón, de almas que se refugiaban en el corazón de Cristo, cosa que también podemos hacer nosotros ahora, claro. Pero en esto estaba puesta la tónica, en esto estaba puesta los puntos de las íes, en la mística del refugio en el corazón de Jesucristo, de entrar en el corazón y de contemplar en ese corazón sagrado tanta bondad, tanta delicia, tanta misericordia. En cambio, ahora la devoción del Sagrado Corazón es una devoción viéndolo a Jesucristo de una manera distinta. Es una devoción en donde el hombre ve a Jesucristo menospreciado, ve a Jesucristo ofendido, cubierto de ingratitudes, de ultrajes, abandonado de todos, objeto de frialdad, de desdén. Eso es lo que le dice Jesucristo a Santa Margarita María. Este corazón que tanto ama a la humanidad, sin embargo,
se ve ofendido, se ve agredido, se ve lleno de ultrajes, lleno de ingratitudes, abandonado de todos, solo. Así como cuando los apóstoles lo dejaron solo a Jesucristo, así se ve este corazón hoy día, el corazón de Jesucristo, del cual brotó la sangre y el agua. Y dijeron, y dijo el profeta, mirad al que traspasaron, pues ahora ya no lo miran. Lo han abandonado al corazón de Jesús, lo han dejado de lado, lo han dejado solo, lo han dejado en su sufrimiento, y en el mundo lo único que hay es frialdad. Entonces esta devoción ahora tiene este matiz: acompañar al corazón de Jesús, estar al lado del corazón de Jesús, unirse a ese corazón que está lleno de dolor, de menosprecio, que ha sido ofendido, cubierto de llagas, cubierto de ingratitudes, este corazón que ha sido abandonado. Pues el cristiano devoto al Sagrado Corazón de Jesús, el que se consagra al corazón de Jesús, está llamado a unirse a Jesús, a ser amigo de este corazón y junto a eso a hacer desagravios, a hacer reparaciones ante tanto ultraje, ante tanta maldad, ante tanta frialdad. Es más, el Sagrado Corazón de Jesús, lo veremos después, le dice a Santa Margarita María: antes los que me ofendían eran mis enemigos, los que se burlaban de mí eran mis enemigos, ahora los que me ofenden, los que me ultrajan, son mis amigos, mis cercanos. Y habla de sus sacerdotes y habla de sus fieles, que son los que ahora más ofenden al corazón, porque no solamente lo agreden, sino porque viéndolo agredido no hacen nada por desagraviar. Viéndolo golpeado, viéndolo humillado, viéndolo coronado de espinas, tienen una grandísima frialdad, porque no se conmueven del corazón que padece, no se conmueven del corazón que ama y que sufre, y entonces no le ofrecen nada, no le reparan en nada. Entonces la devoción moderna del Sagrado Corazón es una devoción ascética. Es decir, la ascética es la parte de la espiritualidad cristiana que lleva al hombre a vivir en negación de sí mismo por el seguimiento de Cristo, en abnegación. Jesucristo había dicho: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Entonces, en esa negación del pecado, de los vicios, de los caprichos, de las malas pasiones, de los afectos desordenados, en la actitud de la penitencia, en la actitud de la reparación, en la actitud del desagravio al Señor. Por eso entonces nosotros asumamos esta devoción, que es ascética pero también es mística. La historia ya nos ha mostrado, Cristo nos ha mostrado, que ahora entonces nosotros con esta orientación vivamos con mayor intensidad nuestra devoción profunda al corazón sagrado de Jesús, que por nosotros padece y que quiere también que nosotros lo acompañemos, porque es propio de los amigos acompañar al que padece, acompañar a nuestro amigo que padece por nosotros, estar junto con él y también, como decían los grandes santos, llorar nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Pedimos estas gracias a la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la Madre de Cristo, el Sagrado Corazón.